Tal mis amigos? Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy día quiero mostrarte otro de los ejemplos modelos que se acostumbra a tomar en todo lugar sobre lógica proposicional. Mira cómo es este ejercicio. Aquí te dan el resultado de todo. De todo esto dice que es una falsedad. Y hay que calcular, hay que determinar qué valor de verdad tiene cada uno de ellos, cada uno de los cuatro. En este tipo de ejercicios, lo que te dan, por ejemplo, es el resultado. Y tú debes de deducir cómo es el primero y cómo es el segundo. Mira, vas a trabajar así. Así, mira, te están indicando de que todo esto es una falsedad. Eso lo colocas por acá, por abajo. Y vamos a ir subiendo poco a poco. Si tú te das cuenta, este es el resultado de una disyunción. Vas a la tabla de la disyunción y buscas en la fila donde están, acá, donde están los resultados. Buscas. Y buscas donde el resultado sea una falsedad. Es esta. Y ahí tú dices, si es así, la primera debe ser falsa y la segunda también falsa. Esta es la primera y esta es la segunda. Según lo que dice allá, ambas deben ser falsas. Entonces lo vas a indicar acá, de esta manera. Si gustas, lo puedes comprobar. Entre ambos está la disyunción. Y según la tabla, falsa. La primera, falsa, la segunda, en la disyunción, el resultado sale falso. El resultado sale falso. De esa manera, hemos llegado a que esta parte es falsa y esta parte es falsa. Ahora, lo que tú tienes que analizar es esta parte de acá. Y esta parte es una condicional. ¿Qué están diciendo de esa condicional? Que esa condicional es falsa. Vamos en este momento a analizar esta parte nomás. ¿Ya? Te están diciendo que la condicional es falsa. El resultado de una condicional es falsa. Te vas a la tabla y tú buscas en acá donde están los resultados, buscas aquel donde la condicional tenga como resultado falso. Y eso te indica que el primero es verdadero y el segundo es falso. Este es el primero y este es el segundo. Según lo que dice la tabla, el primero, este tiene que ser verdadero y el segundo debe ser falso. Y con eso estamos hallando que P es verdadero. Eso se indica de esta manera. El valor de verdad de P es verdadero. Analicemos a la proposición Q. Q tiene que ser verdadera. ¿Por qué? Porque lo contrario, la negación de una verdad, da falso. Esto tiene que ser entonces verdadero. Y eso lo indicas acá. El valor de verdad de Q es también verdadero. Vamos ahora a la parte derecha. Vamos a terminar ya. Acá, otra vez me dan una condicional. Y me dicen que el resultado de la condicional es falso. Voy a la tabla y otra vez lo mismo. Busco en la fila de resultados y busco donde sea falso ese resultado. Me indica que el primero es verdadero y el segundo es falso. Este tiene que ser verdadero
y este tiene que ser falso. Si gustas lo compruebas. Verdadero, flecha, falso, me da falso. Aquí está. Entonces, con eso estamos terminando, porque podemos deducir el valor de verdad de R. R tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque la negación del falso, lo contrario del falso, me va a salir verdadero. Entonces, R tiene que ser falso. Igual haces acá. Vamos a obtener el valor de verdad de S. S tiene que ser verdadero para que lo contrario del verdadero me dé falso. Entonces, S es verdadero. De esa manera, obteniendo el valor de verdad de cada uno de ellos. Este problema es típico de examen de admisión. Es típico de que te van a tomar en lógica en el primer ciclo de la universidad. O quizás hasta en el segundo podría ser. ¿Ya? Entonces, así se hacen estos ejercicios. Me voy, mis amigos. No te olvides de suscribirte a mi canal. Puedes aprender muchísimo. Nos vemos, mis amigos. ¡Chao!